Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el muy buen triunfo de River en Guayaquil 3-2 sobre Barcelona en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Una victoria importantísima para el equipo de Gallardo, que de esta manera no solamente mantiene el primer lugar del grupo B, sino que como los últimos dos cotejos son en condición de local frente a Independiente del Valle y Universitario, no digo que la clasificación esté prácticamente asegurada, pero dio un paso más que importante el elenco de Núñez. Ya jugó los 3 partidos fuera de casa, de los cuales ganó 2 y empató el restante en la altura de Quito. Así que termina siendo, por lo menos hasta ahora, muy buen desarrollo de River en esta instancia del certamen continental. Driussi primero, Colidio después y Mastantuono fueron los artífices de los tantos del Millonario, que termina redondeando un buen partido. Es cierto que tuvo fallas, el mismo Gallardo lo aclaró en conferencia de prensa, pero la realidad es que un partido de este calibre es importante siempre sacarlo adelante, y River supo cuándo atacar y también el momento en el cual ya cerrarse definitivamente, como para que el rival no tuviera más oportunidades claras. Así que termina siendo una victoria más que preponderante para el conjunto de Núñez, que ahora tiene que enfocarse en lo que será el partido del lunes por el torneo Apertura. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el 1 por 1 de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer por la noche como titulares, y después también un breve comentario de quienes ingresaron desde el banco de suplentes. Franco Armani fue el arquero, nada que hacer en los tantos del conjunto ecuatoriano, solo tuvo que responder en una jugada en un primer tiempo, donde en definitiva también después esa misma situación iba a ser anulada por fuera de juego. Por lo pronto, quizás lo malo en el caso de Armani es que en los últimos 4 partidos le convirtieron goles, porque le marcó Independiente del Valle, le convirtió Boca, le anotó Vélez y ahora le marcó 2 tantos Barcelona. No pudo mantener esa claridad en las vallas invictas que venía teniendo en el arranque de este 2025, pero aún así no tiene prácticamente responsabilidad de los tantos que le convierten y tampoco comete errores. Montiel fue el lateral derecho, volvió después del desgarro. Aceptable rendimiento de Montiel, sólido defensivamente, quizás se espera que pase un poco más al ataque. En el segundo tiempo prácticamente no tuvo proyección, pero aún así redondeó un aceptable partido. Martínez Huerta terminó siendo el más flojo de la defensa, y no por el gol en contra, porque eso fue una acción desafortunada en el segundo tanto del equipo de Ecuador, sino porque en el primer tiempo no pudo frenar de la mejor forma posible a los delanteros del equipo local y se vio endeble en algunos choques contra los jugadores del conjunto rival. Paulo Díaz, otro que regresó después del desgarro que también había sufrido, y redondeó también un aceptable partido, sin ofrecer la seguridad quizás esperada, pero aún así teniendo un rendimiento más que aceptable. Acuña fue claramente de menor a mayor, porque se equivoca en el tanto de Barcelona. En el primero le roban la pelota con mucha facilidad, pero en la segunda mitad por su zona terminó teniendo un rendimiento más que aceptable defensivamente hablando. Los mediocampistas fueron Enzo Pérez, Kevin Castaño y Nacho Fernández, los 3 más posicionales, y a los 3 se los puede meter en la misma bolsa porque estuvieron correctos a la hora de pasar la pelota, bien en los instantes en los cuales tuvieron que distribuirse la mitad de la cancha, equilibrados en general durante todo el partido. En el caso de Enzo, muy bien a la hora de hacer los relevos. De hecho, en el primer tiempo se termina tirando al piso en una jugada que podría haber sido muy pero muy peligrosa, cubriendo el espacio que había dejado Montiel, que había ido a atacar. En el caso de Castaño, siempre preciso con el balón, y Nacho Fernández, que quizás era la gran sorpresa. Si bien había tenido un muy buen rendimiento contra Vélez, se esperaba que Galopo fuera titular en este partido. Yo creo que el que iba a ser titular en este encuentro no lo va a ser contra Barracas. Me imagino un Nacho que descansará dentro de un par de días, pero en esta oportunidad terminó redondeando un buen cotejo. Y el tridente ofensivo, que cada vez está más cerca de ser un tridente ideal para un equipo que quiera aspirar a grandes cosas. Gran partido de Mastantuono con gol incluido, gran partido de Colidio con gol incluido y gran partido de Driussi con gol incluido. Los 3 terminaron redondeando un rendimiento más que importante, con tantos que le permitieron a River siempre ponerse en ventaja. En el caso de Driussi el 1-0, en el caso de Colidio el 2-1 y en el caso de Mastantuono el 3-1. Quizás en el caso del juvenil de 17 años no brilló tanto como en otras oportunidades, pero aún así fue muy contundente, y a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los chicos de su edad,
que normalmente sienten el poderío físico de los rivales, a Mastantuono en lo que respecta a la lucha y a la pelea no le ganan básicamente nunca. Sabe meterse en el barro cuando hay que meterse y es un jugador que esperemos que dure muchísimo tiempo en el club. Driussi salió en el entretiempo, Gallardo mencionó en la conferencia que tuvo alguna molestia, esperemos que no sea nada grave porque es un jugador que ya acumula goles de los últimos 5 partidos y River lo va a necesitar para el futuro, y Colidio otra vez redondeó un buen partido tal como lo había hecho en las últimas presentaciones. Los que ingresaron, Borja lo hizo en el entretiempo sin deslumbrar. El hecho de que haya peleado el balón en la previa del gol de Mastantuono ya provocó que tuviera un nivel mejor de lo que había demostrado en sus respectivos ingresos en los anteriores partidos, y también tuvo participación constante durante todo el complemento. Posteriormente ingresaron Galopo y Mesa. En el caso del primero creo que estuvo correcto a la hora de ocupar los espacios. A Mesa le sigue faltando ese 1 contra 1 que en algún momento tuvo en sus inicios cuando llegó y se puso la camiseta de River. Posteriormente entró Pesela para armar una línea de 5 que todos creíamos que eso iba a provocar que River se metiera demasiado atrás, y no sucedió. Ahora, cuando haga el análisis correspondiente del partido, se darán cuenta que el hecho de que River arme una línea defensiva con 5 hombres provocó básicamente que Barcelona no atacara nunca más, y en los últimos 20 minutos, más allá de que River no pudo controlar el partido en base al resultado, sí lo hizo bien en cuanto al posicionamiento dentro del campo de juego, porque River estuvo muy bien parado siempre. Y por último entró Matías Rojas para jugar los últimos 7-8 minutos en lugar de Mastantuono. No se destacó demasiado porque prácticamente no tuvo contacto con el balón. Y vamos ahora con el análisis correspondiente del partido. A rasgos generales lo que hay que decir es que River pegó en los momentos justos, pero también lo golpearon en los momentos justos, y eso no pudo permitirle al equipo del muñeco brindarse dentro del terreno de juego de una manera cómoda, porque la realidad es que por 2 goles de diferencia, que era lo que pretendía el conjunto de Núñez, solamente estuvo ganando 2 minutos. Después prácticamente no pudo hacer esa diferencia durante el resto del partido, lo que obviamente siempre te mantiene latente en el partido, porque cualquier jugada, lo más insignificante que pueda llegar a ser en el ataque del rival y tu defensa, si llega a falsear en alguna situación un tanto ilógica, terminás empatando el partido en este caso y perdiendo 2 puntos. Por suerte no sucedió. Los 2 primeros goles de River son básicamente calcados en lo que respecta a la definición de los delanteros. El primero mediante un pelotazo largo de Martínez Cuarta que Driussi controla con muchísima calidad y define cruzado de derecha al palo diestro del arquero del equipo local, y posteriormente ya había igualado previamente Barcelona tras un muy buen cabezazo del atacante Rivero. A Colidio le llegó la hora para definir exactamente de la misma forma que lo había hecho Driussi anteriormente, esta vez con una asistencia de Nacho Fernández. En el primer tiempo River tuvo alguna que otra situación más como para convertir: un cabezazo del mismo Colidio que se estrelló en el travesaño, un par de aproximaciones por parte de Mastantuono que quizás no fue tan incisivo en los últimos metros, pero sí fue muy constante a la hora de luchar, sobre todo en la recuperación de la pelota y en la presión sobre los jugadores rivales, y en general River terminó siendo bastante superior en el primer tiempo sobre el conjunto de Ecuador. En la segunda mitad River salió con todo, ya con Borja dentro de la cancha en lugar de Driussi, que tuvo una molestia en uno de sus tobillos. Buena asistencia de Colidio. Borja se termina llevando la pelota un poco puesta, pero termina amagando al arquero. Se le iba larga prácticamente sobre la línea final, pero de zurda la mete hacia adentro del área chica, y ahí aparece Mastantuono solo para marcar el 3-1. Y acá es donde River no supo controlar al instante el partido, porque en la siguiente jugada de ataque de Barcelona llega el gol en contra de Martínez Cuarta. El hecho de que sea un gol en propia puerta termina siendo algo desafortunado porque prácticamente se la termina llevando puesta, no es que fue un error del defensor de River, pero por lo pronto lo que sí terminó siendo un fallo es la manera en la cual River defendió en la jugada posterior a haberse puesto 2 goles arriba en el resultado. Después de eso, en el segundo tiempo, no hubo prácticamente más jugadas para ninguno de los 2 equipos, con excepción de un remate de Mastantuono que lamentablemente no se pudo acomodar a tiempo antes de que lo vengan a presionar para su pierna zurda. Terminó rematando con la diestra y el arquero rival le terminó tapando el disparo, y ahí es donde Gallardo arma la línea de 5 para jugar los últimos 20 minutos. Y a muchos en ese momento
Obviamente que nos hizo dudar de si era la elección correcta. ¿Por qué no mantener el mismo 4-4-2 o 4-3-3 con los dos extremos bien abiertos que le estaba funcionando a River a lo largo del partido? Sin embargo, el muñeco sabe más que todos, puso a Pesela, y no por la entrada puntualmente de Pesela, pero sí por el armado que River tuvo en la zona defensiva. Barcelona no tuvo ninguna situación de gol. Como dije antes, el hecho de estar con tan solo un tanto de diferencia siempre provoca que las dudas estén hasta el último minuto del cotejo, porque como no lograste hacer la diferencia adecuada como para estar tranquilo, cualquier error tuyo o cualquier virtud aislada del rival podría haber provocado el empate 3-3. Por suerte esto no sucedió, River controló muy bien los últimos minutos del partido y se termina llevando un triunfo verdaderamente importante. Y Marcelo Gallardo comentó en conferencia de prensa que este triunfo verdaderamente muy valioso por la forma en la cual se terminó dando. La realidad es que el equipo que paró fue lógico, la única duda era si jugaba Nacho Fernández o Galopo y si en lateral derecho Montiel regresaba luego de su recuperación veloz o si continuaba Busto. Después no iba a haber más sorpresas en lo que respecta a la probable formación inicial, sabiendo que por la cantidad de partidos juntos que va a tener, ahora el más grande, de hecho ahora voy a estar repasando el calendario sobre el cierre de este video, la verdad es que seguramente haga mini rotaciones en cada uno de los encuentros. Ya contra Vélez, por ejemplo, no había jugado el colombiano Kevin Castaño, ni tampoco obviamente habían estado Montiel y Paulo Díaz. Para el duelo ante Barracas me imagino que algún que otro jugador de los titulares también va a descansar, recordando que posteriormente se vendrá el duelo ante Independiente del Valle en el Estadio Monumental. Gallardo sabe perfectamente que este partido en Guayaquil era clave y indispensable para que el equipo pudiera estar más tranquilo, no por el hecho de que los últimos dos duelos son en condición de local y que de esa manera River va a poder seguramente sumar los puntos necesarios como para pasar de ronda. Pero teniendo en cuenta que en el torneo Apertura estás a 4 partidos de ser campeón, lo más lógico era asegurar lo antes posible la clasificación a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores para dedicarse al 100% en el torneo doméstico. Es verdad que River, para meterse en la siguiente ronda, deberá ganar la Independiente del Valle local. Después, ya para la última jornada frente a Universitario, podría estar un poco más tranquilo en ese sentido. Por eso este partido, que es el primero de la enorme seguidilla, era clave y muy importante. En lo que respecta al grupo de River, Universitario e Independiente del Valle empataron 1-1 en el último duelo de la jornada número 4, por lo que la zona queda diagramada de la siguiente manera en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. River primero con 8 puntos, producto de 2 victorias y 2 empates, los 2 triunfos fueron en condición de visitante. Independiente del Valle, justamente el próximo rival de River, es quien se ubica en la segunda colocación con 5 puntos, teniendo en cuenta que ganó un partido, empató 2 y perdió 1. Y después Universitario y Barcelona, ambos tienen 4 unidades. Es un grupo en el cual todos todavía pueden clasificarse y todos pueden llegar a quedar eliminados. Claro está River por cómo está diagramado el calendario, sabiendo que los próximos, como ya mencioné, 2 partidos que le quedan van a ser en condición de local. Y la realidad es que debería meterse en los octavos de final sin mayores problemas, también sabiendo que mientras más puntos hagas, más posibilidades vas a tener en las instancias finales del certamen en definir en condición de local. Muy conforme quedó el muñeco con la actuación de sus dirigidos, más allá de que también aclaró que hubo momentos en los cuales dentro del mismo partido no pudieron mantener esa solidez que le hubiera permitido a River jugar muchísimo más tranquilo en los últimos minutos del encuentro, y que siempre hay cosas para mejorar, porque te metieron 2 goles, pero por lo pronto también, además de convertir 3, podrías haber marcado más tantos. Así que muy buen resultado para River, esperemos que rápidamente se pueda cerrar la clasificación con los últimos 2 partidos en el Estadio Monumental. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River ahora en el corto plazo, próximo lunes desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, River enfrentará a Barracas Central por los octavos de final del torneo Apertura. Recordemos, partido único, 90 minutos. En caso de que haya igualdad en ese tiempo, vamos a tener la definición por penales para ver quién se clasifica a los cuartos de final del certamen. 3 días después de jugar con Barracas, es decir, el jueves 15, River estará recibiendo desde las 21:30 horas a Independiente del Valle en el Estadio Monumental, con el
objetivo de sumar 3 puntos para ya meterse en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, en los octavos de final. Después habrá que esperar hasta la última fecha para saber si se consigue el primer puesto o si alguno de los equipos que viene por detrás tiene la posibilidad de arrebatarle ese primer lugar. Después de enfrentar a Independiente del Valle, el calendario deberá verse dependiendo de si River avanza o no en el torneo Apertura. Si logra superar a Barracas, el duelo frente a Racing o Platense también va a ser en el Monumental y se jugaría el lunes 19 de mayo. Esto se debe a que el domingo 18 hay votaciones en la ciudad de Buenos Aires y no se pueden disputar cotejos durante esa jornada. Y posteriormente, semifinales y final, habrá que esperar a ver si River llega a estas instancias. Por lo pronto, el último partido, confirmado por ahora para el más grande en este semestre, es el martes 27 de mayo contra Universitario en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.